Muy buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días a Bien, todos. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro webinar. Un poco de la descripción. Nuestros proveedores, aliados y socios de tecnológicos son esenciales, pero también pueden ser una fuente de riesgos. Por eso la gestión de riesgos de terceros es clave. En este momento les presentamos a Fabián Alberto. e ir fortaleciendo nuestra gestión corporativa a través de buenas prácticas y a través de experiencias que podamos compartir. Muy bien. Ya les voy a compartir pantalla para iniciar. Muchísimas gracias a todos los que se vienen conectando. Tú me indicas, Rocío, si esperamos un par de minuticos o iniciamos de una vez. Verificamos un minuto, si quieres. Ya hay 11 personas. Entonces, Faltan todavía 2 minuticos. listo. Esperemos entonces 2 minuticos para iniciar en la hora pactada. Igual es una sesión de una. De acuerdo. Igual antes de que termine tendremos como 20 minutos para el tema de preguntas y respuestas. Igual les invitamos a las personas que si tienen alguna pregunta por realizar, la pueden ir haciendo por el chat. Fabián pues tiene la potestad de poder mirarla. Si en el momento la puede contestar, es perfecto. Si no, pues dejamos la pregunta hacia el final. De acuerdo, Rocío. Perfecto, ya son las 10, damos inicio entonces a nuestro webinar. Gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, también a la vez de actualidad, dado que todos tenemos la posibilidad de mejorar esta gestión, que de hecho es muy reciente en algunas organizaciones, que es la gestión de riesgos de terceros. Vamos a estar concentrados en esta temática que hoy en día ha tenido diferentes habilitadores, sobre todo como habilitadores tenemos las regulaciones, que vamos a ver diferentes regulaciones tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Latinoamérica, que se ha venido afianzando por parte de los entes de regulación y control las exigencias de gestión de riesgos de terceros. Y el otro gran habilitador son los incidentes y materializaciones de riesgos que se han presentado a nivel mundial y que se han incrementado a través de actores que han venido siendo empresas que son outsourcing o que prestan servicios o hacen parte de la cadena de suministro de diferentes empresas y son ellas las que finalmente materializan riesgos que afectan a su comprador o a su socio. Entonces ha sido una realidad en los últimos 5 años que se ha experimentado y gran parte de los casos más sonados han sido a través de esos riesgos de terceros materializados. Yo soy Fabián Cárdenas, soy uno de los socios fundadores de Novasec, soy visionario en la organización de lo que es también nuestras prácticas y nuestro producto y tengo el rol de consultor GRC acompañando a todos ustedes en visualizar estas prácticas, cómo se pueden aprovechar, también a través de nuestro software GRC, cómo se pueden materializar y hacer esta gestión mucho más fácil. Iniciamos con la explicación de qué es esto de riesgos de terceros. Básicamente se ha venido hablando de lo que es TPRM, por las siglas en inglés de Third Party Risk Management, y también se habla mucho de Supply Chain Risk Management, que es otra de las grandes siglas. Al final, las dos tienen la misma connotación, el mismo sentido y sobre todo el mismo objetivo, que es proteger a la organización de esos riesgos que se pueden dar por las relaciones que tenemos con proveedores, con socios de negocios y en cualquier nivel. Ahí se busca que las organizaciones tengamos prácticas, tengamos procesos establecidos y herramientas
para poder llevar de manera sistemática un ciclo de identificación, de evaluación, tratamiento y monitoreo continuo, no una sola vez, sino permanente, de los riesgos de los proveedores, socios o cualquier parte en la cadena de suministro. Ahora, ¿qué ha venido sucediendo debido a la materialización de muchos riesgos de ciberseguridad en esa cadena de suministro? Que han salido otras siglas, como por ejemplo TPCRM y CSCRM. Es decir, prácticamente las siglas que acabamos de revisar, estos marcos de gestión de riesgos de terceros, pero le colocan la C, que es de ciberseguridad. Entonces, en este caso, la C significa cybersecurity, y son marcos más específicos y especializados que tienen dominios con controles o requerimientos para poder garantizar que son abordados los riesgos de ciberseguridad en esos terceros y en general en la cadena de suministro. Entonces, este es el marco que van a tener a nivel académico y a nivel de la industria. Cuando busquen información sobre estos temas, los van a encontrar sobre estas siglas, y en especial debido a este boom de toda la dependencia tecnológica y digital, hay muchos marcos ya específicos para ciberseguridad, y como la ciberseguridad también es tan amplia, esos marcos sirven también para muchos temas generales. Más adelante les voy a dar referencias de algunos frameworks, algunas normas ISO u otras de institutos internacionales que ya tienen estas prácticas o controles o actividades que sugieren para llevar a cabo adecuadamente esta gestión de riesgos de terceros. Muy bien, ¿cuál es la problemática realmente? Que nosotros como organizaciones, que somos quienes adquirimos productos o servicios, normalmente tenemos visibilidad directa sobre ese proveedor, sobre ese prestador de servicio externo, por ejemplo, en la nube, o de esa empresa a la cual le solicitamos que nos venda o nos suministre unas soluciones, donde muchas veces esas soluciones hacen parte de un ecosistema de varios proveedores, que puede ser una empresa integradora de servicios o puede también ser un proveedor específico de un producto de hardware o de software o cualquier otro que utilice la organización. Como típicamente tenemos esa relación más directa con quien firmamos o quien nos presta el servicio directamente, lo que sucede es que a medida que nosotros nos adentramos en la cadena de valor, vamos perdiendo visibilidad, entendimiento y control de lo que están haciendo estos proveedores iniciales con toda su cadena de valor o de suministro. Entonces, ellos pueden estar utilizando también otros proveedores externos, otros proveedores de hardware, de software, de servicios, de facilidades, de centros de datos o licenciamiento de herramientas que ellos utilizan para proveernos el servicio a nosotros. Lo que ha sucedido es que de alguna forma nuestras organizaciones han perdido visualización y entendimiento de lo que puede suceder en N niveles, porque se habla de que ya no es solamente la gestión del riesgo directamente del contratante o de otros terceros, sino que puede haber también riesgos en un cuarto, quinto o N nivel, que es precisamente donde más están materializando los riesgos. Cuando hablamos de esos riesgos, incluyen los riesgos que a nivel mundial se pueden estar dando debido a la posibilidad que tenemos hoy en día de contratar servicios en el exterior, en cualquier parte del mundo, y pueden haber también focos de amenazas dependiendo de temas sociales, geopolíticos, económicos, que son difíciles también de visualizar. Nosotros no sabemos si el proveedor que tenemos hoy en día está utilizando, por ejemplo, desarrolladores en otra parte del mundo, si no lo hemos verificado. No tendríamos la certeza. Y si no hemos hecho un proceso debido, como el que vamos a mostrar acá, podemos estar teniendo graves problemas
desde riesgos relacionados con desastres naturales, riesgos asociados con temas geopolíticos, económicos, incluso la guerra, así como también problemas de ciberseguridad que pueden estar afectando de manera especial ciertos países por ciberguerras o por cualquier situación que podría estar afectando un sitio a nivel de la geografía o a nivel de los problemas geopolíticos que se pueden estar presentando. Entonces, como decía muy bien Rocío al inicio, ya la preocupación no son los riesgos internos que probablemente están mejor gestionados, el alcance ya se debe llevar a los riesgos que no vemos inmediatamente a través de esos terceros. Y hay obviamente una gran dependencia entre estos riesgos. ¿Qué se hizo para este webinar? Hicimos un trabajo muy interesante que fue tomar todos esos frameworks, marcos de referencia, prácticas y tratar de sintetizarlos, porque ahorita les voy a mostrar de pronto muy rápidamente algunos de esos documentos y van a ver que son documentos de ciento y tantas hojas que son sumamente detallados, que difiere el uno del otro en lo que consideran los riesgos más comunes o en lo que consideran que son las fases para tener una buena gestión de riesgos de terceros. Entonces lo que hicimos acá fue sintetizar y de acuerdo a lo que más se ve, poder traerles el contenido un poco más práctico. Entonces comenzamos por los riesgos más comunes. En este caso traemos 7, que son los que más se están materializando y de acuerdo también a diferentes estudios y encuestas que no quise traer para no invertir tiempo en mostrar cifras, etcétera. Esto ya damos por hecho de que es una realidad y que tenemos que actuar. Primero son los riesgos de ciberseguridad con respecto a todo lo que se puede dar en la cadena de suministro. Segundo, los riesgos operacionales. Entonces aquí hay un brazo adicional en toda esa gestión de riesgo operacional porque la interrupción del servicio o la interrupción de la prestación de ese bien o producto o servicio por parte de un tercero va a afectar mi operación directamente y obviamente si se trata de un tercero crítico, seguramente está soportando un proceso misional o de negocio o una parte de ese proceso importante, por lo tanto, cualquier riesgo operativo que él tenga me va a afectar a mí directamente, materializando un riesgo interno operacional. Están los riesgos financieros, que ahí también hay diferentes tipos. En algún momento un proveedor que tenga problemas financieros puede disminuir su capacidad de entrega o de prestación del servicio o incluso llegar a una quiebra o estar tratando con un proveedor que no tiene buenas prácticas en su gestión financiera, que de pronto tiene algunos problemas de liquidez, de deuda, o algunos problemas con temas ilícitos que también se pueden dar ahí, que tienen relación también con la parte reputacional de malos manejos de la parte financiera. Entonces, todos esos riesgos también podrían en algún momento afectar nuestra organización, así como la parte estratégica. Fíjense que una de las directivas que ahorita vamos a mencionar, no vamos a revisar, sino simplemente para que les quede como referencia para posterior investigación, tienen que ver con las directivas, por ejemplo, de Estados Unidos, que se dieron más o menos entre el 2021 y 2022, y son esos riesgos estratégicos de país, de estar dependiendo de socios de otras latitudes, de otras geografías, donde no necesariamente las organizaciones, por ejemplo, gubernamentales, estaban haciendo revisiones exhaustivas de riesgos del chip que venía de tal país o ese proveedor de software si realmente tenía o no trampas, puertas traseras, vulnerabilidades, etcétera. Entonces, en general, hubo una directiva que lo que persiguió es que todas las compañías, o en este caso organizaciones de la nación, pudieran tener unas mínimas prácticas que garanticen de que esos productos y en especial, por ejemplo, software y servicios digitales pudieran estar asegurados y reconociéramos qué riesgos podíamos tener y que se garanticen esas prácticas. ¿Por qué? Porque también podrían estar inmersas aquí problemáticas de seguridad nacional o de competitividad de sectores importantes de un país y, ¿por qué no, allá a nivel privado, problemas estratégicos, proveedores que de pronto no se alinean con la estrategia de uno
y están haciendo cosas diferentes o no se alinean con la cultura o definitivamente tienen algún riesgo que me va a afectar totalmente a la organización a nivel de los objetivos estratégicos que persigo. Entonces, fíjense que aquí estamos ahondando en un tipo de riesgos de TPRM que es bien crítico, que es la parte estratégica. La siguiente categoría de riesgos son los riesgos de cumplimiento. Si yo estoy en un sector o en un país o en una región en donde debo garantizar unos mínimos niveles de cumplimiento de requisitos o de controles, esos deben también ser cubiertos por toda mi cadena de suministro, por los diferentes proveedores que también deben cumplir tanto mis políticas internas como cumplir también todos los elementos legales o regulatorios que mi negocio debe cubrir. Entonces acá se pueden materializar riesgos de incumplimiento en esos proveedores y que luego me van a afectar a mí porque finalmente yo soy quien presta ese servicio al cliente final. Hablamos también de los riesgos geopolíticos que podrían afectar cuando dependo de proveedores a nivel mundial o donde tengo operaciones que se pueden ver afectadas también junto con los proveedores que tengo en un país y los riesgos reputacionales. Se ha visto mucho que problemas de malos manejos, de problemas de lavado de activos, de corrupción o de, por ejemplo, malos manejos de un incidente que le pudo haber ocurrido a un proveedor integrador o prestador de un servicio, finalmente termina llevándose a la organización contratante, ¿sí? Ahí tiene un contagio importante y finalmente esos proveedores son un poco más pequeños o más pequeños que la organización contratante y termina afectando sus servicios y normalmente esa crisis eh, la va a enfrentar es el contratante. Por lo tanto, ese es un riesgo también súper importante. Y como ven, estos serían los riesgos más comunes que pueden hoy en día estar siendo gestionados, pero en un paradigma más interno. Acá la idea de TPRM es llevarlo a que sean identificados en la cadena de suministro. Pueden ir haciendo preguntas, por favor, por el chat para ir avanzando y ya en un momento miro cuáles están ahí pendientes y las vamos contestando. Igual hacia el final vamos a abrir un espacio. Bueno, las fases más importantes y sintetizadas, como les decía, esto puede ser más grande o más detallado o un poco diferente dependiendo del framework, pero lo que comparten en común son estas 7 grandes actividades que habría que garantizar para poder decir que tenemos una buena práctica de riesgos, de gestión de riesgos de terceros. Lo primero es la debida diligencia. Ya vamos a ver qué es eso. Segundo, la evaluación de riesgos. Tercero, el tratamiento de esos riesgos, el monitoreo y la terminación a nivel de la relación con ese tercero. La debida diligencia prácticamente es la actividad que me permite conocer con quién voy a adquirir o contratar un bien o un servicio, garantizando que cumpla las políticas, disposiciones y posturas a todo nivel, es decir, a nivel financiero, legal, de cumplimiento, a nivel técnico, que yo necesito para estar tranquilo o por lo menos estar con unos niveles de riesgos aceptables de esa relación comercial o de socios que voy a tener con ese tercero. Entonces vamos a comenzar a mirar el detalle de cada una de estas fases. El día de hoy este webinar va a ser mucho más académico, más de proceso, de tener en cuenta qué debería fortalecer dentro de mi proceso de gestión de riesgos de terceros o si estamos en una etapa muy inicial, tener una guía de cómo poder abordarlo. Entonces se van a dar cuenta de que cada una de estas 5 fases que vamos a desarrollar tiene una serie de actividades específicas y no lo van a encontrar así en un framework, sino que es la colección de diferentes prácticas.
Entonces, lo primero, a nivel de debida diligencia, aquí está la parte 1 del proceso, y aquí si lo pueden llamar así, podría ser el 1.1, un subproceso. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos viendo que este subproceso, que se llama obtención de información, es lo primero que habría que hacer. Obtención de información de esa empresa con la cual voy a establecer la relación contractual, y también de sus terceras, cuartas partes críticas. Tengo que tener el perfil de la empresa en general, en donde se encuentra, sus socios, sus tamaños, experiencia, capacidad, el contexto de esa empresa, de cómo presta sus servicios, contexto interno, externo, sus principales proveedores, saber a nivel de ciberseguridad cómo se encuentra. Entonces aquí tengo que indagar acerca de qué controles son los mínimos que esperaría que tuviera y verificar y obtener información de si los tiene o no, vulnerabilidades que puede identificar a través de la ausencia de esos controles o prácticas, pueda realizar pruebas de penetración, ver certificados ISO, SOC, etcétera. ¿Por qué uno dice, pero hacer pruebas de penetración con alguien que no he contratado aún? Fíjense que esto está cambiando. Esto está cambiando y es un paradigma totalmente diferente para que ya vayamos rompiendo formas de trabajo actuales. Y es que si, por ejemplo, dentro de un proceso ya yo tengo dos proveedores finales, sobre todo en el sector privado, yo tenga la capacidad de hacer pruebas a ese servicio, o por ejemplo en la parte digital, a ese software, para yo saber que el que voy a contratar es el mejor a nivel de postura de ciberseguridad. Porque puede que funcionalmente estén los dos iguales o de pronto algún poquito mejor que otro, pero realmente el momento de verdad es que yo invierto para después no sufrir riesgos. Entonces, si es un software con el cual yo me voy a casar o a contratar por un buen tiempo, más vale que haga unas pruebas de vulnerabilidades, pruebas de seguridad en ese servicio, en ese producto, software o cualquier otro que yo tenga, y mirar cuáles son esas prácticas, más que un certificado, prácticas que yo quiera eh, pedir, exigir y verificar. El cumplimiento legal y normativo, ver cómo son las prácticas de protección de datos, privacidad, las nuevas directivas, por ejemplo, Comodora, ahorita vamos a hacer una referencia a ello. Ya para sectores específicos, normas o regulaciones que hay que cumplir. Por ejemplo, el tema del AF, aquí se encuentra, el verificar la postura de quiénes son los socios, cómo hacen el manejo de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, etcétera. A nivel de riesgo operacional, principalmente, aunque no es lo único, concentrarnos en revisar la posibilidad de que ese proveedor, ese tercero, siga operando en momentos de crisis, en escenarios de riesgos complejos, de tal manera que tenga redundancias para seguirme prestando el servicio y tenga unas adecuadas prácticas de continuidad de negocio. A nivel financiero, que tenga la solvencia suficiente, la posibilidad de manejar buenos indicadores de deuda y que sean lo menos posible los índices que me demuestren que hay un posible riesgo de quiebra. Entonces, que tenga la tranquilidad de que la empresa es sostenible a nivel financiero, más aún cuando de pronto tengo contratos que son a mediano o largo plazo. El riesgo reputacional, aquí debemos revisar los antecedentes que ha tenido esa empresa, por ejemplo, en prensa, en demandas anteriores, en incidentes conocidos y de pronto no tan conocidos, hacer toda esa investigación, así como también, de acuerdo con su geografía, eh, mirar qué posibles operaciones tienen regiones donde haya sanciones, donde existan conflictos que puedan dejar en riesgo mi organización. Si hay alguna pregunta, vamos avanzando. Las dejan ahí por favor en el chat. Por ahora creo que no tenemos preguntas aún.
No, Fabiana, había una persona que decía que estaba en la pantalla en el marco del problema, pero no, estamos bien, todo se está actualizando la pantalla, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Ahí siguen observando mi Ah, bueno, pantalla, ¿sí? sí, no, aquí ya la dejamos de observar para que la compartas. Dice muy buen día, ¿con qué periodicidad se debería aplicar esta debida diligencia? Muy interesante la pregunta. La idea es que como paso uno del proceso, se realizaría la primera vez que voy a contratar o establecer la relación comercial con ese proveedor. Y lo otro es que hay una fase que se llama monitoreo. Y en esa fase de monitoreo se dice que hay que actualizar la información, evidencias o cambios con respecto a estos temas para garantizar de que se sigue manteniendo la debida diligencia. Entonces, se esperaría que como mínimo se pueda realizar al menos una vez al año. Pueden haber cambios o elementos disparadores que también los traje allí y ahorita se los muestro, que hacen que se requiera información y me adelanto un poquito. Por ejemplo, cuando a ese prestador de bien o de servicios hay cambios en el contrato o hay cambios en su estructura, cambios en su personal o porque le estoy comprando algo adicional, ¿sí? O cuando hay cambios en temas económicos, financieros, políticos, y me toca revisar porque de pronto hay una situación financiera a nivel de país o de región que está complicando muchas empresas y tengo que revisar cómo está esa compañía. Entonces, como mínimo, se espera que sea una vez al año todo el proceso, ¿sí? Pero que hayan elementos disparadores de un monitoreo preventivo y por demanda, que eso está en la fase, creo que es la fase 5, 4, esta fase 4 que se llama monitoreo y ya la vamos a ver. Luego sigue lo que es la evaluación. Entonces acá vamos a colocar, a corregir aquí en vivo y en directo porque esta presentación es de ustedes. Este es 1, 2, vamos por pasos, como ustedes ven allí. Seguimos en debida diligencia, vimos lo primerito, ahora viene el 1, 2, que es la evaluación. Entonces, yo analizo toda esa información que me suministró el tercero, ¿cierto? Hago comunicaciones o sesiones para resolver dudas o donde no hay evidencia suficiente del cumplimiento, o yo necesito evaluar un procedimiento o control que es crítico y puedo verificarlo en sitio. Si esa persona está dispuesta a ser mi proveedor de una función crítica, por ejemplo, debe estar dispuesto a ser evaluado. Y calificación de resultados de esa evaluación. Ahora, esa calificación lo que me da es un nivel de riesgo de ese proveedor. Entonces me puede decir, mira, si tú vas a contratar con este proveedor, el nivel de riesgo es bajo, alto o medio o lo que yo defina, pero al final sí debo tener una formulación a través de la cual yo le pueda dar pesos a estos diferentes elementos que estuvimos viendo aquí, ¿cierto? Todos estos, para poder decir, ese proveedor se encuentra bien o no, y puedo continuar con él el proceso, ¿de acuerdo? Normalmente esto está abordado hoy en día a través de cuestionarios. Es muy típico encontrar cuestionarios de cumplimiento. Esos cuestionarios no es necesario que ustedes se lo inventen al 100%, sino que tomen básicamente tres fuentes. La primera fuente es lo que su misma organización ha decidido que son las buenas prácticas o controles mínimos que debería tener un proveedor. Eso es lo primero. Entonces, eso debería estar en un cuestionario o en algún artefacto donde yo pueda verificar cómo cumpliría ese proveedor con lo que yo como empresa he definido que es mi buena práctica. Luego viene lo que es regulatorio. Ese proveedor tiene que cumplir también de acuerdo con lo que me vaya a suministrar. Si es un proveedor de nube, tiene que cumplir con lo de la regulación de nube que tenga mi país. Si es un proveedor de software, tiene que cumplir con los controles que el ente regulador de mi sector me pide para
contratación de software y así sucesivamente para cualquier bien o servicio. En caso de que haya algo de cumplimiento del país, de la región, porque también se da por regiones a veces, como puede ser la Unión Europea con todos los temas de protección de datos y ahora DORA, o para Estados Unidos o cualquier país se da eso, yo tengo que darle a ese proveedor la información de que él debe cumplir con X o Y requisitos. En ese caso, esa sería la segunda fuente, la parte regulatoria. Y la tercera son precisamente estas buenas prácticas internacionales, que si bien no las he hecho parte aún de mi compañía o no las están exigiendo aún los entes de control o regulación, considero de que es una buena medida para la gestión de mi riesgo empresarial. Entonces tengo en cuenta algunas de esas prácticas, sobre todo porque estos marcos son un poco recientes, es decir, DORA es muy reciente, una que es NIS 161, la reciente revisión no tiene más de 3 años, pensaría yo, y la directiva que fue su origen fue del 2021, o sea, la mayoría han sido temas que han sido formalizados y desarrollados en los últimos 5 años, a pesar de que siempre se ha hablado de los riesgos en la cadena de suministro, se ha venido trabajando mucho en la parte de ciber, sobre todo, y continuidad, últimamente ya con marcos específicos. Entonces, esas son mis 3 fuentes. Entonces, sobre eso, yo hago mi calificación. Saco mi cuestionario con base en esas 3 fuentes, hago mi esquema de calificación y con eso sale una postura de cómo se encuentra ese proveedor. Ahorita vamos a ver incluso un ejemplo de esto en nuestro software GRC, si alcanzamos al final, para que vean cómo es fácil y se puede configurar la medida para hacer esas evaluaciones de debida diligencia y de cumplimiento de las diferentes temáticas que vimos acá. Y que esa calificación, lo ideal es que salga automáticamente de acuerdo a los criterios que se hayan definido. Luego sigue la revisión contractual. Debo asegurar que mi contrato se convierta en una herramienta de gestión de riesgos. Es que realmente eso es lo que es un contrato. Un contrato es una herramienta para la gestión del riesgo. Lo primero es verificar que se encuentran todas las cláusulas relacionadas con el cumplimiento normativo que mi compañía debe garantizar y que el proveedor a su vez también. La verificación e inclusión de todo lo que son las políticas corporativas. Todo lo que yo he declarado como políticas corporativas, ese proveedor debe estar sujeto a, en cumplimiento de, y garantizar su cumplimiento también en la operación que yo le he entregado o en el servicio y con las personas que están entregando el servicio. Aquí pueden haber diferentes temas, como ven aquí ejemplos: ciberseguridad, continuidad del negocio, las prácticas de gestión de riesgos de terceros, para que tenga prácticas de gestión de riesgos de sus terceros, ¿no? Temas de ESG, ambientales, sociales, etcétera. Aquí, dependiendo del sector, esto puede ser más ancho o más delgado. Y verificar riesgos y cobertura suficiente de responsabilidad en caso de incumplimiento. Es decir, todo lo que son sanciones, multas, pólizas de seguros por incumplimiento de contrato, tengo que protegerme, verificar de que esto es suficiente y asegurar inclusión de mecanismos de monitoreo y medición de desempeño. Entonces, aquí hay 3 grandes bloques: asegurar cumplimiento normativo regulatorio de políticas internas, es decir, toda la parte de cumplimiento; estar, digamos, tener las garantías y tener la posibilidad de medir cómo me están cumpliendo con ese contrato. Esos son como los 3 grandes bloques acá de la revisión contractual, como mínimo. Y obviamente habrán una serie de temas legales, adicionales y funcionales. La decisión y aprobación final. Entonces hay un informe de debida diligencia para la dirección o el comité de riesgos, donde recomendaría continuar o no con ese proveedor. Acá habrá una aprobación de continuar o habrá una aceptación con controles o compromisos, es decir, que aunque de pronto no cumpla con algunos elementos, se podrían considerar aceptables siempre y cuando haya compromisos de mejora o implementación de los controles específicos y hacer compromisos con tiempos definidos
y trabajar en conjunto con ese proveedor para que se logre, o el rechazo, ¿sí? Aunque es doloroso y genera mucho desgaste, finalmente aquí estoy haciendo de que el riesgo se aborde, el riesgo no se aborde de estar con un proveedor que tiene muchos posibles retos. El resultado de esta fase, miren que estamos en la fase 1, he tratado de ser un poco detallado acá, por eso es que el webinar es de 1 hora y media. El resultado, conozco el riesgo antes de firmar un contrato, no después. Tomo decisiones objetivas y con información, y sigo cumpliendo con las políticas y regulaciones de la organización, porque esas están inmersas en lo que he verificado y en lo que he dejado a nivel contractual. Entonces ya vimos debida diligencia, que es donde de pronto no vamos a tomar más tiempo, porque son temas que normalmente uno no lo ve de manera integral. La gran problemática que los grandes analizadores de esta práctica dicen es que hay mucho trabajo por silos, y esto ya debe convertirse en un programa, en un gobierno de TPRM. Acá van a participar diferentes partes de la organización, independientemente de quién tenga X o Y actividad a cargo, debe garantizarse el proceso como un todo. Y este tema de la debida diligencia, como ven, pueden participar áreas de cumplimiento, áreas legales, áreas de abastecimiento, compras, las áreas técnicas, áreas de riesgos, en varias de esas actividades que hay ahí. Al final, quien debe garantizar el proceso es la organización, e incluso aquí participa auditoría. Vamos a ver que en la parte de monitoreo hay una actividad específica donde dice: señores de auditoría interna, ustedes deben auditar de que la gestión de riesgos de terceros se hace adecuadamente en la compañía y se cumple. Ahora, también esto tiene grises. Cuando digo grises, son posibilidades diferentes de implementación. Dependiendo del bien, producto, servicio que yo vaya a contratar, ¿sí? Puede que esta verificación de debida diligencia sea diferente. Encontramos muchas veces de que hay 3 como tipos de verificación de debida diligencia. Los que son más grandes y más exigentes para proveedores que están tocando procesos de negocio o ciertos servicios que son demasiado críticos, y otros que son de nivel medio o nivel inicial, ¿sí? Porque no todos los proveedores tienen los mismos niveles de criticidad. Fabián, si te parece, vamos contestando las preguntas de acuerdo a Sí. las fases, así vamos adelantando y no nos queda todo para el final. Bueno, hay Perfecto. una pregunta que dice: ¿cómo puede una organización identificar y priorizar de forma efectiva los servicios tercerizados a los que se debe aplicar el proceso completo de gestión de riesgo, considerando que el número de contratos con terceros tiende a aumentar y no todos representan el mismo nivel de exposición o criticidad para el negocio? Acá lo que la práctica recomienda es que yo tenga una, un levantamiento de mi cadena de valor en su totalidad. ¿Qué significa eso? Que la manera como yo entrego, como ejecuto mi proceso, tenga yo clara en esa arquitectura qué terceros participan, y al menos lo haga en un segundo o tercer nivel también de ese tercero. Entonces, lo que la práctica dice: tenga clara cómo es su cadena de valor y cuáles son los puntos críticos y en dónde se encuentran esos terceros. De tal manera que, como ya yo tengo ciertas prácticas de gestión del riesgo, por ejemplo, las prácticas de gestión de riesgos de ciber, operacionales u otras que son normalmente en las cuales hemos avanzado más, ya esos riesgos están identificados, y en donde hay un riesgo de criticidad alta, en esos puntos del proceso de la cadena de valor, y ahí está inmerso un proveedor actual o futuro, eso es un punto importante de, eh, de selección de cuáles son esos proveedores más críticos. Entonces, todo se hace con base
en la alineación del negocio, teniendo claro ese mapa de la cadena de valor. La realidad de algunas compañías es que no tenemos ese mapa. No sabemos el proveedor en qué participa, qué relación o dependencia tiene de o con, y de esa manera es muy difícil priorizarlo. Es muy fácil hoy en día. Les voy a enviar ese estudio. A todos los participantes les vamos a enviar un link donde va a estar la presentación y donde van a estar información de referencia de estas normas que les he mencionado. Hay un estudio que dice que una empresa normalmente, de acuerdo a un estudio del 2023 al 2024, una empresa de tipo corporativo tiene como mínimo 175 en promedio proveedores críticos. Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Imaginemos unas empresas pequeñas o medianas, probablemente tienen cerca de 20 proveedores críticos. La idea es revisar en dónde están, en qué parte de la cadena de valor, en qué parte del proceso y si ahí hay riesgos. Y esos riesgos no han sido evaluados con ellos, ahí hay una posibilidad de priorización. La otra priorización es en cuanto a criterios. ¿Qué significa criterios? Que yo establezca unos atributos a través de los cuales pueda identificar si es un proveedor crítico. ¿Qué atributos se pueden manejar ahí? El tipo de servicio que presta, que es similar con lo que acabo de comentar. ¿A quién se lo presta? El tamaño del contrato, los ingresos que hay para la organización en esa actividad que el proveedor soporta, ¿sí? Y puedo colocar ahí otros criterios, objetivos que el proveedor ayuda a cumplir, etcétera, etcétera. Le doy una evaluación y tengo un acercamiento de poder diferenciar cuáles o no le están pegando o tienen relación directa con actividades críticas del negocio. Sobre esto todavía no hay un cómo estándar, ¿sí? Sobre esto no hay un cómo estándar. Tiene que la organización hacer su desarrollo de su mecanismo. Y obviamente estos frameworks, si dicen, si usted tiene un proveedor que cumple con esto, incluso pueden encontrar incluso de pronto algunas señales, por ejemplo, en algunas normas. No sé si estoy ubicado en la que es. Y hay otra pregunta antes de pasar a la siguiente fase. Sí. Dice, muchas gracias por este espacio. Tengo una consulta. A partir de estas evaluaciones, ¿es posible contar con una matriz de riesgos de proveedores con su respectivo mapa de calor? Sí, y eso está en la fase que ya vamos a ver. Entonces respondo esa pregunta ahorita. Pero la respuesta es sí, y debe haberla. Ya el paradigma cambia acá de que pasemos solamente de un cuestionario general, ya tienen que haber riesgos específicos sobre los proveedores críticos. Miren que, por ejemplo, esta es la NIST que les estaba mencionando, que ahorita miramos un poquito más. Y esto ya trae algunas plantillas donde te preguntan, mira, ¿qué tan ampliamente usado va a ser el producto o servicio en tu empresa? Un criterio. Quien produce ese servicio está en un área geopolítica de riesgo, etcétera. Entonces, aquí hay tanto preguntas a responder por quien compra, por quien vende o el proveedor. Entonces, bien interesante porque sobre esto ya los 3, 4 últimos años ya ha habido algunas aproximaciones. No te dicen cómo calificarlo porque eso ya depende del apetito del riesgo de la organización. Entonces, yo digo, mira, para mí esto es muy importante, entonces esto pesa 5 y le coloco unos niveles de calificación. Por ejemplo, en nuestro software se puede hacer eso y se puede configurar eso y automáticamente te lo saca. Y el software permite cargar o diferentes frameworks. Entonces eso es bien interesante. Es un trabajo de diseño que hay que hacer de esta parte y luego de automatización, porque es muy complicado estar evaluando 100, 200, 300 proveedores, no hay tantas manos para eso. Y nosotros lo que estamos haciendo es teniendo la facilidad a través de nuestro software de hacerlo de manera mucho más fácil, práctica y automática, e incluso ya vamos a hacer el lanzamiento este mes que viene de que la inteligencia artificial nos ayude a evaluar. En otro webinar les muestro eso. ¿Hay alguna otra pregunta, Rocío?
No, podemos seguir con la siguiente fase, Fabián. Súper, la siguiente fase lo que hace es responder a esa pregunta y esta la vamos a pasar un poquito más rápido bajo el supuesto de que esta parte de riesgos es muy similar a lo que hacemos en gestión de riesgo hoy en día. Entonces, hay que identificar qué tipos de riesgos aplican a ese tercero. Cuando hablamos de los tipos de riesgos, me devuelvo acá, si recuerdan los tipos de riesgos que estaban aquí, ¿sí? Entonces puedo crear un catálogo, es la recomendación, crear un catálogo para identificar qué tipos de riesgos le aplican al tercero. Para hacerlo de manera más fácil, después puedo ser mucho más detallado. Documentar los riesgos de acuerdo con la metodología que tengan en su organización. Aquí no es necesario crear una metodología específica, puede ser con la taxonomía de riesgo que ustedes manejan, puede ser con los niveles de impacto, probabilidad, etcétera. De pronto los descriptores habría que cambiarlo un poco, si se aplica, pero en general se aplican metodologías estándar como ISO 31000, esta que es más específica ya para TPRM y sobre todo para temas de ciberseguridad, te lo traigo como ejemplo acá, o cualquier otra aplicable. No se exige que sea una o que exista una específica. Esto incluye identificar amenazas, vulnerabilidades sobre riesgos de ese tercero o factores y causas, si estamos hablando de 31.000 consecuencias, y los controles existentes ya para esos riesgos. Gran parte de esa fuente de controles existentes la tenemos en ese levantamiento que hicimos en la debida diligencia, ¿de acuerdo? Luego viene la valoración del riesgo. Se establece el impacto y probabilidad de esos riesgos, se determina el nivel de exposición a los riesgos de cada tercero y se generan los perfiles o mapas de calor o cualquier otro mecanismo de reporte que ustedes hayan establecido. Lo importante es estar informado de cuáles son los riesgos y en qué nivel se encuentran. Esta parte del nivel de exposición. Eso es lo clave acá. Entonces la respuesta es sí, se deben generar esos mapas de calor. En nuestro software se generan muy fácil. Ahorita les muestro un subsistema de riesgos de terceros. Y luego viene la fase de controles. Entonces habría que identificar, como en todas nuestras metodologías de riesgo, controles adicionales para los riesgos de ese tercero, documentación del plan de tratamiento requerido. Esto es bien importante, porque muchas veces al inicio del proyecto, en el contrato, aparecen los riesgos, pero otra cosa es que luego sí realmente se gestionen. Acá debemos garantizar que nuestro programa de gestión de riesgos de terceros tenga para cada proveedor crítico un plan de tratamiento real, con fechas, con compromisos y que en la fase de monitoreo se le haga ese seguimiento. Resultado de esta fase, garantizar que conocemos los riesgos de esas terceras partes, ¿sí? No le vamos a hacer de pronto a todos un levantamiento de riesgos, seguramente van a ser a los que hayan quedado en los niveles más altos de criticidad de proveedores, identificar qué controles serán necesarios para mitigar esos riesgos, controles adicionales. Como resultado, estamos asegurando, o por lo menos un mayor nivel de probabilidad de que cumplamos con regulaciones específicas para la externalización de servicios e identificar incumplimientos o condiciones reales para continuar o no como el contrato. Ahora fíjense, esto que nos da miedo, porque realmente sí es muy complejo, y es, si yo hago este análisis de riesgo, o sea, yo hice la debida diligencia y dije, ok, continuemos con este contratista, pero luego hago un análisis de riesgo ya más detallado y si en tal caso identifico un riesgo que es muy difícil de mitigar, es decisión del negocio decir, continúo o detengo el contrato, porque hasta este nivel se puede llevar. Y es una decisión que me protege. Ya son decisiones bastante complicadas, pero que me protegen porque el riesgo puede ser tan alto que puede afectarme todo el negocio o mi supervivencia. Hasta ese nivel llega este tema. Entonces, es una decisión que hay que tomar acá. La siguiente fase es el tratamiento de los riesgos. Si decido continuar, planeo las implementaciones o mejoras de controles. Entonces, priorizo los riesgos y los controles a tratar.
y llevo a cabo una colaboración. Esto es bien importante porque no se trata como que vaya y haga eso y venga y me muestre. No, realmente ya ese proveedor es crítico, significa que hace parte de mi negocio. Lo mejor que puede suceder es que tengamos un buen relacionamiento y una alineación de lo que quiere hacer el negocio y de la cultura de mi negocio. Y mi cultura es una buena gestión del riesgo. Entonces, los dos juntos vamos a discutir, vamos a tener momentos duros, otros de éxito, pero oye, yo te hice parte de mi negocio, lo mejor es que trabajemos para ello. Entonces es colaborar. De esto sí lo traje acá a colación, no lo coloqué en negrita, pero esto es importante, colaborar con ese tercero, porque a veces ese tercero no tiene ni mi mismo nivel de madurez, ni de personal, ni de recursos para hacer esa gestión de manera óptima como uno quisiera. Entonces la idea es ayudarlo a hacer esos planes específicos para implementar o mejorar esos controles donde tiene oportunidad. Y eso sí, definir plazos y compromisos específicos para que eso se haga. Entonces, en esta parte de tratamiento, la idea es llegar a eso y que se revisen como parte del contrato, como parte del seguimiento, que ahora vamos a ver en la etapa siguiente, que esos compromisos son abordados en los tiempos y si es el caso, hacer un otro sí, y hablando de temas legales, otro sí al contrato, es decir, una adición de condiciones al contrato donde se diga, oye, es que yo necesito colocar eso como parte del contrato porque donde no cumplas con esas fechas y compromisos, pues quedamos en los niveles de riesgo que no queremos tener. Te vamos a esperar, eh, pero debes cumplir, o si no se da incumplimiento del contrato. Y un proveedor que te diga que no lo va a hacer, imagínense la situación de riesgo que tiene ese proveedor, ¿no? Acompañamiento y soporte. Entonces acá es brindar esas guías, como les decía, realizar reuniones de seguimiento para evaluar cómo va progresando en esa mejora o implementación de controles nuevos. Y si no es posible tratar un riesgo en el corto o mediano plazo, evaluar también alternativas. Cuando digo alternativas, no es cambiar el proveedor, sino que muchas veces de pronto hay un riesgo que no es posible tratarlo porque depende de una actualización de otro proveedor o de unas condiciones que son difícilmente manejables. Entonces, siempre hay que mirar alternativas, contramedidas o controles alternos que me podrían ayudar a tratar ese riesgo de una forma diferente, de pronto no en todo el nivel que necesito tratarlo, pero sí con un nivel de riesgo un poquito más tolerable, ¿no? Al final, haciendo la gestión, como debe ser. Esta fase, ¿qué nos debería garantizar? Reducción efectiva del riesgo asociado a ese tercero, tener claro qué decisiones hemos tomado y qué acciones hemos definido con sus tiempos y lograr mayor resiliencia operacional. Esta palabra es bien importante porque finalmente la resiliencia consiste en que tanto mis terceros como yo estamos luchando para que el negocio le vaya bien y que incluso en situaciones adversas de riesgo tengamos los mecanismos para poder operar en situaciones donde se han materializado riesgos, que yo conozca los controles que ese tercero tiene y que lo ayude incluso a recuperarse. Creí que hay veces que para nosotros un proveedor es una caja negra. Confiamos allá, vamos a ver cómo se recupera. Oye, él nunca tuvo la capacidad de recuperarse. Nunca le indagué, nunca me senté con él a ver sus riesgos, etcétera. Entonces es muy difícil. Y sobre todo eso hace que haya un fortalecimiento de la relación comercial. Cuando salimos de una materialización de un riesgo y utilizamos nuestros controles, nuestras prácticas, esa posibilidad de que entre terceros y contratistas salgan adelante, créanme que eso es muy poderoso para toda esa relación comercial a futuro. Esa alineación estratégica, alineación de negocio, proveedores y contratistas. Llegamos Fabián, a... Sí, con eh, gusto. ya llegamos a la cuarta, entonces Sí, estoy correcto. con preguntas y dice, me confunde un poco, ¿la etapa de evaluación de riesgos es recomendada realizarse antes o después de la vinculación del proveedor? Se realiza después de la vinculación del proveedor, porque es un levantamiento de riesgos ya detallado. Aquí en la debida diligencia tú puedes levantar unos riesgos generales, ¿sí?
hacer la verificación de cuál es la postura de todos estos temas que estuvimos viendo, pero ya el detalle de todos esos riesgos y el tratamiento de esos riesgos a nivel detallado, a nivel ya de todo el ciclo de gestión del riesgo, se hace después de, de ese inicio de la operación, porque es ya un levantamiento muy detallado que se hace con ese proveedor. Y por eso se da, digamos, el momento en el cual si aparece un riesgo, porque esta evaluación es permanente, no se vea como que 1, 2, 3, 4, 5 y terminó. O sea, esto comienza a ser un ciclo permanente y yo puede que lleve con un proveedor 2 años y todo ok. Y precisamente finalizando ese segundo año apareció un riesgo crítico, muy crítico, porque cambió la situación para ese proveedor en algún tema. Entonces esa evaluación debe hacerse y el tratamiento debe hacerse. Es decir, esta parte, lo que es el del 2 hasta el 4, esto es como si fuera un continuum, es permanente, que precisamente es lo que no hacemos y es lo que propone TPRM. No es una evaluación del riesgo por allá que hiciste en el 2022 y el contrato se acabó ahora en diciembre, o se acabó ahora en diciembre del 2025 y esa matriz de riesgo quedó allá viendo pues un documento más, ¿no? Es una gestión viva porque los riesgos pueden aparecer nuevos riesgos en cualquier momento, se pueden degradar controles, etcétera, y por esa razón la siguiente fase de monitoreo, ahí hay auditorías, hay revisiones, hay calificación de controles, hay monitoreo de nuevos riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la debida diligencia se tiene la postura, está cumpliendo con mis políticas, posturas internas de cumplimiento y de controles, ¿sí? Que yo necesito para que se preste ese servicio. Pero es complejo venir a hacer todo ese detalle con todos los proveedores que apenas se están lanzando, como digamos, al proceso. Sí garantizo unos mínimos niveles de base. Por eso hablábamos en la debida diligencia, y qué pena que a mí me gusta ser muy detallado para que no se presenten confusiones. Fíjense que aquí aparecía verificación de suficiencia de estos temas y, por ejemplo, acá hablábamos de que verifique toda esta parte. Incluso, qué controles tiene vulnerabilidades y que puedo hacer análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, verificación de las políticas, de sus capacidades, etcétera, pero no es que me vaya a poner a hacer una prueba de continuidad con él, simplemente información y puedo darme pie a verificar. Yo digo, tengo dudas de que realmente ese plan de continuidad sea de verdad, parece como de papel, entonces yo me voy allá a sentarme con él, pero no hago ese análisis de riesgos exhaustivo y continuo, sino que si llego a este punto en donde yo digo, la decisión voy a tomarla de que sí, sigo con ese, porque ha demostrado suficiencia, ha sido juicioso en todo lo que ha demostrado, la evidencia que me ha dado es objetiva, lo que verifiqué, los puntos que tenía duda, que verifiqué tal, y arranco y hago mi análisis de riesgo. Ahora, qué es lo clave? Oye, que yo me guarde en esta parte de contrato, en esta parte de contrato, yo me guarde esa opción de no continuar con él, porque es que si yo en la evaluación del riesgo por cambios, por lo que sea, me sale un riesgo crítico y que pone en riesgo toda mi organización, yo puedo ya rescindir de ese contrato. Eso es lo que muchas veces no hacemos y que tenemos todo el derecho de hacerlo, ¿sí? Entonces, conclusión, esta fase ya detallada la hacemos inmediatamente, comienza la operación con ese o esos terceros y se mantiene. No es una fotografía, sino es una gestión continua, así como cualquiera de nuestros otros riesgos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, Rocío? Muchas gracias por colaborarme ahí porque no los alcanzo a ver acá. Pues no, hay un aporte de Alejandra Girón que dice que en Panamá existe un formulario solicitado anualmente por la Superintendencia de Bancos para todas las empresas que tienen clientes de quienes reciben ingresos de cierto monto anual. Y el formulario se llama Conoce a tu cliente. Sin embargo, nos informa que cada empresa tiene pues sus propias herramientas pues para hacer este seguimiento de riesgos.
Sí, correcto. A nivel regulatorio, incluso hay varios países ya, en Colombia también, la Superintendencia Financiera de Colombia ya tiene unas exigencias específicas para la gestión de riesgo de terceros y hay que demostrar que se hace gestión de riesgos de terceros. También la Superintendencia de Bancos y Seguros en Ecuador ya está tocando el tema. Entonces, ya esto es una realidad. Para los que no han sido tocados todavía con esta exigencia, la recomendación es irse adentrando a una metodología con algunas prácticas similares y comenzar con algunos proveedores críticos. Ya una vez uno inicia, va mejorando, va afianzando y cuando llegue de pronto algún requerimiento, ya lo tengo avanzado. Y sobre todo por temas de estar tranquilos, porque es que realmente ya hoy en día, si tenemos unas prácticas de riesgos, probablemente hemos avanzado y nos sentimos un poco más tranquilos con los riesgos que manejamos al interior de la compañía. Pero siempre, y lo sabemos, de que siempre en la cabeza están pensando, pero ¿y mis proveedores? Y ese que me está haciendo eso, y ese que está llevando esa información confidencial, y este que me opera esta parte, si tendrá todo lo que yo tengo, o similar. Ahí hay preocupaciones reales y es lo que yo llamo real risks, que son riesgos que si no los conocen, la posibilidad de que se materialicen en cualquier momento es gigante. Entonces es mejor iniciar con esto y efectivamente, como tú lo dices, ya en ciertos países hay artefactos que me permiten tener esas fuentes de identificación de riesgo y ya nos exigen el reporte. Bueno, la siguiente fase es el monitoreo. Ahí vamos avanzando, vamos bien de tiempo. La última media hora terminamos estas dos fases y algunos otros apuntes y miramos algo de nuestro software si alcanzamos. Y si no, la invitación a que nos tomemos un café presencial o virtual y podamos ahondar en estos temas y también en mirar cómo una herramienta puede ayudar a hacer esto más rápido y más fácil, esta implementación o la mejora de lo que ya tengo. Muy Vamos bien. vamos a colocar un link de encuesta, entonces allí nos Sí. indican como si están interesados en tomarnos el café y hablar de la solución. Vamos a dejarlo en el chat de preguntas y respuestas para que las personas lo vayan diligenciando. Y ya la última pregunta de esa fase dice, ¿cuál es la normatividad de la superfinanciera relacionada con gestión de riesgos de terceros? Sí, hay una circular, ahorita no recuerdo el número, si alguno de los participantes me ayuda con eso, como para no ponerme a buscar aquí en vivo y en directo, le debo esa respuesta, porque no me acuerdo el numerito de la circular. Pero se la podemos enviar también a los clientes o personas que nos acompañan de Colombia. Perfecto. Continuemos. Gracias, Fabio. Bueno, el monitoreo, primero, seguir monitoreando toda la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, era lo que hablábamos hace un ratico, que esto no se trata de una fotografía y quedé con mi mapa de calor y ya, sino que sigo actualizando los riesgos debido a cambios o nuevos servicios, adquisiciones que haga ese tercero, porque se fusionó con otra compañía, entonces otra compañía puede traer riesgos, ¿sí? Cambios en sus prácticas o en sus procesos, porque ocurrieron incidentes, todo iba bien, pero le ocurrió algo, entonces tengo que revisar qué se le materializó, que de pronto no estaba en el radar, o porque lo multaron, un incumplimiento de normativas por X o Y tema, e incluso pudo habernos sido dentro de la relación comercial que tenemos, sino que hubo un incumplimiento que tuvo con otra empresa, que no soy yo. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo sancionaron por un tema de protección de datos? Uy, me generó aquí, yo veo, es que no está manejando esto bien, hay un riesgo. Entonces lo evalúo, sale un nuevo riesgo o yo califico diferente ese riesgo que ya tenía identificado de malas prácticas en protección de datos personales, cualquiera que sea, ¿no? Entonces acá se pueden identificar nuevos riesgos, pueden haber cambios también en normativas o regulaciones aplicables. Fíjense lo interesante que es hacer un buen contrato. En los contratos, yo recomiendo, yo no soy abogado, yo soy consultor en temas de gobierno, riesgo y cumplimiento, pero sí tengo muy claro que el contrato debe ser una herramienta de gestión de riesgos, si no, no sirve para nada. Simplemente es papel muerto.
Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces exigen cumplir con la normatividad X, Y, Z y le colocan hasta el apellido de la versión. No lo hagan así. Normalmente los entes reguladores tienen normatividad asociada a la gestión del riesgo operacional o la gestión de riesgo de ciberseguridad, etcétera. Hay que cumplir con la regulación del sector, porque luego cuando sucede algo, no, usted me exigió era que cumpliera con la circular tal del año tal del 2024. No me exigió que cumpliera con la del 2025, esa yo no me la esperaba. No, hay que exigir que cumpla con toda la regulación del sector, incluso los cambios, adiciones que se hagan o nuevas formas de verificación que tengan los entes reguladores. O incluso si yo le exijo, por ejemplo, una norma como ISO 27000, será exigirle la norma ISO 27000 en la versión que se encuentre. ¿Sí? Obviamente se puede negociar cómo se adecúa a las nuevas versiones, qué tiempo se da prudente, pero no dejar el tema cerrado porque al final estoy yo allí quedando en desventaja, por decirlo así, no de mala fe, sino no es de mala fe por parte del tercero, sino simplemente un contrato mal configurado. Entonces, tener en cuenta que esto es algo vivo, que no es algo que se firmó y ya. Entonces, el monitoreo de la evaluación del riesgo, el monitoreo en cuanto a la función de auditoría de esa tercera línea de defensa, tiene que diseñar y ejecutar planes de auditoría continua sobre los riesgos y controles críticos del proveedor. Es decir, así como hacemos nuestras auditorías internas para los proveedores más críticos, deben haber planes anuales de auditoría continua sobre los riesgos y controles más críticos de ese proveedor. Y diseño de ejecución de auditoría continua sobre los riesgos críticos de las otras partes del proveedor, porque resulta que en los estudios se está viendo que los riesgos directos del proveedor directo que yo tengo están en cerca del 15% y del 40 al 60% está en la cuarta o quinta parte. O sea, que son el proveedor de mi proveedor. Es donde más se están dando los riesgos. Entonces hay que revisar a medida que voy avanzando en este tema, si ya tengo domado esta gestión con mis terceros directos, mirar cómo comienzo a hacer evaluaciones y debida diligencia con estos proveedores de mi proveedor. Y presentación del informe de auditoría y hallazgos a todos los interesados para que estos hallazgos luego sean tratados y también hagan parte de los compromisos de mejora continua y de tratamiento de los riesgos. El monitoreo tiene un seguimiento. Entonces hay que actualizar evidencias y evaluaciones de la debida diligencia. Esto es lo que hablábamos ahorita en la primera pregunta que nos hicieron, amablemente, de que esto hay que mantenerlo actualizado. No es que se haga una sola vez. Cada vez que se vaya a renovar o anualmente el contrato, como mínimo hay que hacer todo el ciclo y tener elementos disparadores de qué parte de la debida diligencia se actualiza por demanda. Revisar periódicamente el estado del plan de tratamiento y hallazgos, producto de las auditorías y de los nuevos riesgos o controles. Revisión de informes, o sea, cada cierto tiempo reunirme con los proveedores a mirar temas de eventos sucedidos, incidentes, hacer la revisión de los riesgos, la revisión del desempeño, es decir, de cómo me está entregando su servicio, que es donde más nos concentramos normalmente. Esto sí lo hacemos desde hace mucho rato, o sea, el desempeño del contrato, pero ¿y esto? ¿Cómo estoy cumpliendo? Y la situación financiera también se hace mucho, se actualiza, pero esta parte de eventos, incidentes y riesgos muy poco se revisa de manera periódica, ¿no? Y revisión de la adaptación de los cambios de normativas y regulaciones aplicables. Entonces, hay que mirar, ojo, que ya la superintendencia, el ente de control, este control de regulación en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, está ya lanzando un borrador de esta norma. Abordemos eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ahí obviamente hay una negociación que hay que mirar, sobre todo si no hice el contrato adecuado a ello, ¿no? Resultado de esta fase, tener visibilidad permanente de cómo está la gestión del riesgo de cada proveedor, reaccionar cuando se presentan cambios y asegurar que la relación comercial sigue siendo segura, que no se ha degradado, porque resulta que cuando no hacemos este monitoreo continuo, es muy diferente el proveedor que yo contraté hace 2 o 3 años al que yo tengo ahora. Puede que el que tenga ahora sea más seguro,
más confiable, con menos riesgos, o por el contrario sea menos seguro, porque tiene de pronto alguna situación que ha hecho que sus controles se degraden. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta ahí, Rosy, que vamos a terminar estas fases, que es la parte gruesa de la presentación. Sí, pues hay una, bueno, nos informa Janie que, bueno, que pedimos ayuda de la circular, dice el capítulo 31 de la circular básica contable y financiera, la parte 2, administración por riesgo operacional, tercerización. Es como lo que estaban preguntando de Excelente, la norma. excelente. Muchas gracias. Y hay otra, dice, eh, ¿hay algún estudio que muestre el nivel de madurez de las organizaciones en el tema de riesgos de terceros? Por ahí vi un estudio de un ente, lo puedo compartir, no es donde es una encuesta, pero es más para Estados Unidos. Entonces no va a haber como una muestra o representación de nuestras empresas de Latinoamérica. Lo puedo colocar en ese paquete donde vamos a tener la presentación y las normas que ahorita voy a mostrar en una diapositiva. No, ya Ah, no hay más, no hay más gracias. preguntas. ¿Qué tipo de datos hay ahí? Porcentaje representativo de las empresas que están haciendo esto o no lo están haciendo, en qué nivel lo hacen, hasta qué nivel del proveedor, si es tercera, cuarta, quinta parte, lo hacen, en dónde se están materializando más esos riesgos en cada una de las partes, cuáles son las prácticas que más hacen de estas fases. Y no exactamente van a aparecer estas fases, pueden aparecer con nombres diferentes, más cantidad de fases, menos cantidad, eso depende del framework. Yo traté fue de traer como algo más práctico y que no se quedara por fuera lo base. Porque al final, ¿en qué redunda esto? Que queramos o no, estas regulaciones, prácticas internacionales nos van a llevar que tengamos un programa declarado de gestión de riesgos de terceros y que esto tenga una política, que esto tenga un gobierno diciendo quiénes se encargan de esto, cómo se hace, esté totalmente documentado cada uno de estos elementos que hemos venido barriendo, de tal manera que esto va a ser un programa, o ya es un programa, mejor dicho. Ya hoy día es un programa que habría que tener. Y en este webinar lo que quisimos fue recoger todo lo que implica declarar que tengo una gestión de riesgos de terceros, que no es solamente esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? No es solamente el 2 y el 3. Arranca aquí y todo el continuum que tiene acá y lo que viene ahora, que es muy importante, garantizar una buena terminación del ciclo de vida de la relación con ese o esos terceros. Entonces vamos adelante. Espero por ahí sus comentarios en el chat, por favor. De cómo vamos, por favor, con estos webinars. Para nosotros es súper importante la retroalimentación, si el de hoy fue aburrido, si fue chévere, si estuvimos tipo profesor de universidad o de curso, si les pareció chévere el contenido, la consolidación, etcétera. Hoy estuvimos un poquito, como les dijimos, mostrando prácticas y explicando cómo deberían ser esas prácticas. Ya en esta fase está la terminación. Importante, revocación de derechos, pero no se entienda esta revocación de derechos como la típica de tecnología, de cuentas de usuario, no. Es, por ejemplo, quitar el acceso a productos, servicios, sistemas, información, sitios físicos o cualquier otro recurso que estaba teniendo acceso ese proveedor. Incluso revocar el acceso a comunicaciones corporativas. No sé si a ustedes les ha sucedido que dejan de ser empleado o dejan de ser proveedor de una organización y siguen llegándoles correos internos. Entonces ya no es que tú puedas acceder, sino que te siguen enviando información incluyéndote como si tú fueras parte aún de esa compañía. Informar a todos los interesados acerca de, ojo, ya nosotros terminamos el contrato con esta empresa porque ya se vencieron los términos, acabó el contrato, o esta palabra que la coloqué aquí adrede, porque siempre es bueno
aprender una palabra nueva de nuestro hermoso español. Esta rescisión del contrato es cuando el contrato no ha acabado y yo quise terminarlo. ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento grave, hubo unos riesgos graves que el proveedor no manejó y yo hago rescisión del contrato. Entonces a eso se refiere. Y hay que informarlo a todo el mundo, a toda la organización para que no reciba más requerimientos, para que todo el mundo haga lo que hay que hacer, desde la parte de TI hasta la parte legal, de cumplimiento, financiera, etcétera. Recuperación o eliminación de información, obviamente seguir al proveedor la devolución de instrucción segura de los datos y que se cumpla esta obligación con todas las garantías, con un proceso formal y también con certificado, ¿no? Y actualización de inventarios y registros, es decir, todos los registros donde aparece el proveedor de activos, riesgos, herramientas de seguimiento, debería desaparecer, ¿sí? Si yo no necesito guardar historial, ni que se siga gestionando nada con ese proveedor, y por ejemplo, que ya no esté dentro del alcance de futuras auditorías, porque a veces ni se informa la auditoría y cuando lo van a hacer, no, que este ya no es proveedor, no, ¿cómo así? O informes de cumplimiento que hay que pedir, porque a veces hasta le envían unos temas y me dice, pero ya no soy proveedor porque me envían todo esto y ahí terminan como enviando esta información sensible. Y revisión de todas las obligaciones contractuales, es decir, que todo lo que había en el contrato se cumplió, todo lo de cumplimiento asociado con el contrato se tuvo, liquidación de pagos, devolución de activos y retención de datos al lugar y calificación del proveedor y de sus terceros. ¿Por qué? Si el proveedor y a sus terceros les fue bien, qué bueno contar de nuevo con un proveedor como ese, pero si le fue mal, no deberíamos tenerlo ni siquiera en consideración. Entonces, esta información es súper importante. Fíjense que acá muchas de las cosas que estamos viendo no es que sean temas nuevos, lo venimos haciendo, pero no de manera articulada como un programa de inicio a fin y que luego se mantiene. Esta es la gran diferencia, digamos, de TPRM a nivel de su paradigma. Y en esta fase de determinación, el resultado es terminamos de manera segura nuestra relación con ese tercero, principalmente, minimizando la exposición a otros riesgos de haber terminado mal y no cerrado bien el contrato. Básicamente es algo importante. Y que garantizamos que cumplimos todas las normas y las obligaciones contractuales dentro del ciclo de vida que tuvimos con ese proveedor. Bueno, normatividad internacional relacionada, les recomiendo la 27036, que son lineamientos para la seguridad de la información en las relaciones con proveedores y otras terceras partes, es una norma específica para las prácticas que hemos mencionado acá, obviamente con mayor detalle. La NIS 80161, que es la guía de referencia para la gestión de riesgos de la cadena de suministros de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué sucede con esta guía del NIST? Ha ganado una popularidad gigante a nivel mundial, porque a pesar de que su foco es tecnologías de la información y la comunicación, los dominios que aborda son muy grandes, son bastante completos, lo cual no se suscribe solamente a tecnología. Hay temas legales, de protección de datos, de resiliencia, continuidad de negocio, a ciberseguridad, tecnológicos, etcétera, porque esta guía recogió diferentes prácticas, incluyendo la Cybersecurity Framework. Entonces, la recomiendo muchísimo y tiene varios anexos. La voy a dejar en el paquete de información que le vamos a entregar. Esta no la puedo entregar porque obviamente hay que adquirirla. DORA, que también es de libre consulta, que es la Ley de Resiliencia Operacional Digital de la Unión Europea, que ya entró en vigor en enero de este año. Ya tienen que estar cumpliendo toda la cadena de valor sobre todo el sector financiero, y hay capítulos importantes de la gestión de riesgos de terceros. Entonces, es una guía de lo que seguramente en cuestión de un par de años ya van a comenzar a exigirnos más y más y más, porque somos influenciados por estas prácticas internacionales de países de los cuales nosotros nos interesa ser proveedor. La 27001, que de pronto varios la conocen, que también tienen varios controles para la gestión de control de terceros. SOC 2, que sigue siendo un informe muy valioso utilizado para evaluar controles de seguridad y privacidad de proveedores. NIST, Cybersecurity Framework,
sobre todo en la versión 2, le dio peso en 2 procesos o capítulos a la gestión de riesgos de proveedores, entonces ya es una práctica exigida. Y la orden ejecutiva en Estados Unidos para proveer ciberseguridad nacional, que no está de más revisarla, porque a partir de ella han habido algunas aproximaciones o desarrollos, que precisamente de ahí salió la NIS 801-61, sobre todo para cuando ustedes tienen mucha contratación de software tercerizado, de desarrollo tercerizado y también adquisición de software comercial. Prácticamente somos todos los que vivimos en nuestro proceso con software de terceros, seguir fortaleciendo esa postura. Entonces, hay muchas otras normatividades. Quise traer de pronto las más internacionales, que pueden ser una guía de referencia. Entonces, lo que es NIS 161, DORA, NIS, Cybersecurity Framework, esta orden ejecutiva, y 3 estudios donde hay información de referencia. Se las voy a dejar junto con el paquete de donde se encuentra la presentación. Uno dice, bueno, ¿y ahora cómo organizo esto en mi organización? ¿Cómo despliego esto? Hay que hacer un análisis como una especie de RACI, ¿sí? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer esto? ¿A quién se le consulta? ¿Quién verifica de que se haga? ¿Quién lo revisa? Etcétera. Pero en general, a nivel muy general, porque eso daría incluso para todo un webinar, es que la primera línea de defensa para este tema de TPRM serían esas áreas que interactúan directamente con esos terceros, centrándose en la gestión operativa de sus servicios o productos y el desempeño en la entrega de ellos. Entonces aquí están diferentes áreas, porque comprador son todas las áreas y quienes, digamos, son interventores o responsables por el desempeño de esos contratistas, puede ser cualquier área, financiera puede contratar, tecnología, recursos humanos, todos diferentes pueden ser como líderes de ese servicio. La segunda línea de defensa, aquí hay varias áreas también, hacen la supervisión de la gestión de riesgos y el cumplimiento de TPRM, brindando apoyo y lineamiento a los equipos operativos, es decir, a estos equipos. Acá, ¿quiénes están? Áreas de cumplimiento, de riesgo, legal, tecnología, ciberseguridad, porque como ven, esto es interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, la sola verificación de debida diligencia tiene diferentes temas que abordan estas áreas. Entonces, esta segunda línea de defensa se encarga de coordinar y dirigir de que esto se haga y darle el apoyo y asesoría interna de qué exigir a nivel de esas diferentes fases que estuvimos viendo. Y la tercera línea de defensa sigue siendo obviamente la evaluación independiente a través de auditorías, asegurando de que las prácticas de TPRM en la organización se siguen abordando, se llevan a cabo de acuerdo a lo definido y también auditando a los terceros. O sea, como la responsabilidad, porque incluso yo puedo colocar a auditar de pronto a una organización que es experta en verificar terceros, ¿no? Ya para ir terminando, de pronto hoy no alcanzamos a mirar gran parte de nuestro software. Hoy era más importante poder socializar y compartir estas prácticas, pero no está de más, y no por último es menos importante, de que puedo fortalecer muchísimo esta gestión de TPRM a través de un software que me lo permite, uno, implementar mucho más rápido, ya con esas prácticas, buenas prácticas reflejadas y con una base de conocimiento que ya se puede implementar y desplegar rápidamente en su organización. Entonces, lo que traigo acá es una integración de TPRM en un marco de GRC. Esto que vemos acá son los módulos para quienes no conocen Novasec, porque de pronto hoy tenemos acá presentes personas que nunca han conocido Novasec como empresa y nuestro software GRC. Estos son módulos, cada una de estas piezas del gráfico son módulos, el sistema se puede adquirir por módulos, tiene usuarios ilimitados, van a terminar haciendo la suscripción a las capacidades que ustedes quieren o módulos que desean y con base en eso van fortaleciendo
su gestión de GRC. Para el caso específico de TPRM, ¿cómo se pueden utilizar cada uno de los módulos? Porque estos módulos son abiertos a una gestión mucho más amplia, ¿no? El de políticas, les hablaba de que deben existir políticas de gestión de riesgos de terceros, procedimientos y artefactos. Aquí puedo manejar toda esa estructura documental. Está el módulo de Balance Scorecard para definir qué objetivos persigo con TPRM y cómo los voy cumpliendo en el tiempo. Activos, inventario de proveedores y los servicios que me prestan. Esto está en el módulo de activos de información. Incidentes. Todos los incidentes de esos terceros los puedo documentar, analizar y valorar y tener esa base de gestión de incidentes, así como la gestión del riesgo de TPRM en un subsistema. Aquí voy a poder tener mis riesgos operacionales de ciberseguridad, de continuidad, de SARLAF, pero puedo tener un subsistema, si así lo deseo, específico para riesgo de terceros y evalúo estos terceros que son activos tipo proveedor o servicio, con toda su información. Nos queda menos de un minuto, por eso interrumpo, pero pues la idea es que invitarlos a que llenen la encuesta para que podamos obviamente contactarles posteriormente. Como dice Fabián, tomar un café, hablar al respecto de nuestro Novatec Software GRC, cada uno de sus módulos y pues como la integración de este caso con GRC. Fabián, no sé, te queda tiempo para despedirte y tú sabes que esta transmisión se corta inmediatamente al tiempo que ya planeamos, que fue 1 hora y media. Gracias a todos. Ok. Yo tenía aquí 11:24, pero está muy bien. Igual la diapositiva les queda como referencia, ya para terminar. Análisis de impactos al negocio, las pruebas de las capacidades de ese proveedor en cuanto a planes de contingencia, continuidad, y toda la parte de auditoría y cumplimiento, de evaluaciones de debida diligencia, indicadores de desempeño, la auditoría y la gestión de los hallazgos que haya sobre esos terceros. Esa es toda la información que teníamos. Seguramente en otro webinar vamos a mirar ya el software, cómo lo hace mediante un caso de uso. Hoy no alcanzamos. Igual no era el objetivo principal y ya cualquier otra pregunta con mucho gusto la podemos resolver a través del correo electrónico o nos las dejan aquí en el chat y con mucho gusto le respondemos al correo que registraron en la asistencia. Muchas gracias, cuenten con nosotros y a sus órdenes en lo que los podamos apoyar. Aquí dejo los datos para cualquier contacto que deseen. Listo, Rocío, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Feliz día a todos.